Llegó a mi mesa un libro del muy querido y respetado Juan Villoro. El libro Los héroes numerados, de Seix Barral. Y déjeme leer lo que dice la sinopsis que está publicando Grupo Planeta y Seix Barral, que dice: en Los héroes numerados, Juan Villoro propone una lectura del fútbol como fenómeno cultural total, un territorio donde se cruzan la historia, la política, la psicología colectiva, la estética y, por supuesto, la pasión. A lo largo de 11 capítulos, número que no es casual, el autor reflexiona sobre el juego más popular del mundo desde sus gestos mínimos y sus contradicciones más elocuentes. Con la mirada lúcida y el humor que lo caracterizan, Villoro explora el fútbol como un sistema de creencias, una fábrica de mitologías contemporáneas y un espejo de nuestras obsesiones sociales. El balón, los ídolos, la derrota, el fanatismo, la inteligencia táctica y el azar aparecen aquí como elementos de una narración colectiva. Más que un relato sobre el fútbol, Los héroes numerados, que es como se llama el libro, Los héroes numerados, es un libro sobre la forma en que miramos, deseamos, sufrimos y celebramos. Un ensayo literario que convierte al estadio en un espacio de pensamiento y al aficionado en un personaje trágico, fiel y obstinado. Juan Villoro, este gran novelista, cuentista, dramaturgo, ensayista, autor de libros para niños, para adultos, cronista, articulista, en fin, un gran escritor y queridísimo amigo que está en este estudio esta mañana. Juan Villoro, bienvenido. Gracias por estar aquí. Qué gusto de verte otra vez, como siempre. Muy contento de estar contigo, Carmen. Igualmente, un gustazo verte y platicar contigo, porque bueno, ya de entrada la presentación del libro nos abre la puerta a esto que es tu pasión y la pasión de millones de personas en el mundo, Los héroes numerados. Y además hay que decir de este libro nuevo, pero también están relanzando Dios es redondo, publicado hace 20 años, y Balón dividido, que cumple 10 años desde su aparición. Así que Dios es redondo, Balón dividido, y ahora hablemos de Los héroes numerados. Cuéntame de este libro. Mira, es un libro, Carmen, que tiene que ver con los elementos fundamentales del fútbol. La pelota, ese objeto del deseo, que por cierto, la primera de hule se hizo en estas tierras. Aquí se vulcanizó por primera vez el hule. La primera pelota de hule que botó en el planeta, botó aquí y está presente en el Popol Vuh, está en los murales de Tepantitla, en Teotihuacán, en donde se ve a una figura pateando la pelota, es decir, no en la posición normal del juego de pelota, de pegarle con la cadera o con los codos, sino con el pie. De modo que la pelota ha sido el objeto por el que han disputado los jugadores, luego las camisetas, que esa es la piel del adversario, tu propia piel. Identidad, ¿no? Exactamente, la identidad en los colores que hace que la gente siga, la afición, que es lo que le da marco importante al juego. Ángel Fernández, el gran cronista, decía que la afición era su coro griego, que es una manera muy inteligente de hablar de la afición, que es como la voz de Atenas en la tragedia griega, ¿no? Que sanciona y estimula y ayuda a que se decida el resultado. Y luego, por supuesto, los cronistas, los jugadores no podían faltar, en fin, todos los elementos del juego. Y luego, las principales transformaciones o los excesos que ha tenido en los últimos tiempos. Por ejemplo, la relación entre México y Estados Unidos, que ha sido muy peliaguda, lo sigue siendo en todos los órdenes. Está que arde, para decirlo claro. Está que arde, y en el fútbol eso pues no ha sido la excepción. Luego, la principal transformación del fútbol, que es el de mujeres. Durante mucho tiempo la mitad de la población del planeta se vio separada y vetada de este juego, y hoy en día ha aportado los principales cambios que hay en el deporte. Entonces eso también está. Y luego también todos estos excesos de la pasión, por ejemplo, un partido que enfrentaba a los principales equipos de Argentina, Boca Juniors y River Plate, para ganar la Copa Libertadores, pero se odian tanto esas hinchadas que el juego se tuvo que celebrar en España, del otro lado del mar. Entonces, estas circunstancias ahora sí que mar de por medio. Exactamente. Literalmente. También están presentes en el libro. Están presentes en el libro. Déjame preguntarte algo. ¿Le dedicas el libro a Roberto Gómez Junco?
Sí. Gran personaje. ¿Por qué? Mira, es un gran amigo, lo quiero mucho desde hace mucho tiempo. Saludos a Roberto Gómez Junco. Desde luego. ¿Es el mejor? Bueno, hay varios buenos. Mira, yo es con el que más sintonizo. Es un periodista muy independiente. Él además fue jugador en Chivas, en Toluca, en los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Participó con la selección mexicana, sabe de lo que habla y es un hombre muy culto. Ha escrito varias novelas, poemas, hace las famosas calaveras de... Sí, las calaveritas. De noviembre. Sí, es un hombre lleno de ingenio, con una mirada muy lúcida, que me ha acompañado y además es protagonista de este libro, porque dentro de los grandes excesos de los que yo te hablaba del fútbol, hay un partido verdaderamente enloquecido que se celebró en el Estadio Azteca, en el que hubo una trifulca que muchos atribuyen al propio Roberto. Él fue a celebrar un gol, se enfrentaba Chivas contra el América, clásico del fútbol mexicano en una semifinal. Contra todo pronóstico, Chivas le va ganando a América. Él celebra de manera, algunos consideran exagerada e incluso obscena, frente a la banca del América. Se arma una bronca que desemboca en muchas expulsiones. Por lo tanto, el primer tiempo... La suya. Él, desde luego, hay una extensión del primer tiempo y resulta que para el espectáculo del medio tiempo se había previsto que cayeran unos paracaidistas, pero como perdieron el contacto con el Estadio Azteca, los paracaidistas pensaron, ya terminó el primer tiempo y se lanzaron sobre el partido. No es cierto. Entonces, aquí hay una crónica que recoge la mirada de uno de los paracaidistas, Miguel Nieto, que por cierto es el propietario del Salón Los Ángeles, gran espacio de música en México. Miguel Nieto, y en la cancha Roberto Gómez Junco, un partido que se decidió desde el cielo hacia la tierra. Maravilloso, así que está aquí. Eso está también ahí. Está ahí y está en uno de los 11 capítulos. Dice la contraportada Juan Villoro de los héroes numerados, el 10 de Pelé, Maradona o Messi, el 7 de Cristiano Ronaldo o Alex Aguinaga, el 14 de Johan Cruyff. Los héroes de las canchas llevan números en la espalda. ¿Decidiste que fueran los números aquí el eje? Mira, en la mitología clásica hay héroes, pero no llevan número, ¿no? Aquiles no tenía una camiseta, tampoco Héctor, ni Patroclo, ni los grandes héroes homéricos, pero el deporte decidió identificar a sus grandes protagonistas con números y durante mucho tiempo el fútbol tuvo números que definían psicologías. Por ejemplo, tú jugabas de 11, eso significaba que tu espacio era la pradera izquierda hasta adelante. Jugabas de 1, eras el portero, 4, un defensa central clavado, 6, recuperabas balones, 10, eras un táctico que decidía cómo jugaban los demás, eras el director de la orquesta. Bueno, esto se ha cambiado porque ahora hay muchos números. El primer heterodoxo fue Johan Cruyff, que él dijo, yo juego con el 14 porque es el que me gusta. Pero los números siguen definiendo lo que es la identidad de los futbolistas. Es algo... El 7 de Cristiano ya es... El 7 de Cristiano Ronaldo, tatuado, ¿no? Que además, como todo lo que vale la pena en este mundo se comercializa, obviamente una camiseta con el número 7 que tiene el nombre de Cristiano vale más que una camiseta del mismo equipo que tenga otro número. Entonces, quise reflexionar en esta situación contemporánea en la que los héroes están foliados como los boletos y llevan un número. Pues nos toca un Mundial 2026 trinacional, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué te dice esta fórmula? En el 2015 hubo una investigación del FBI en las oficinas de la FIFA que descubrió que los mundiales de Qatar y de Rusia habían sido obtenidos gracias a sobornos. De inmediato se supo cuál era el objetivo del FBI, porque el país que contendía para obtener esas dos sedes en ambos mundiales había sido Estados Unidos. Era el país que sentía que le habían robado de manera ilícita el mundial. Un poco así, ¿no? Efectivamente, así sucedió y supimos de inmediato que el próximo mundial sería en Estados Unidos en compensación. Cambió el presidente directivo de la FIFA, etcétera, y la maniobra era tan evidente que prefirieron hacer un mundial de toda Norteamérica para ampliar el mercado, que es el principal objetivo de la FIFA, y para decir que, bueno, no fue Estados Unidos quien por vía judicial consiguió lo que no se le había concedido por vía democrática
democrática. Entonces se amplió a dos invitados que son actores secundarios, Canadá y México. Soy horrible eso. Pues mira, es que es la verdad. Es la verdad y ya ni hablar. Mira, Carmen, de 104 partidos vamos a tener 13. 3. No somos los protagonistas. Y la FIFA, de manera explícita, lo reconoce así. Hace poco, en diciembre, se le dio un trofeo de la paz, algún tanto absurdo, a Donald Trump. No tuvo el premio Nobel, entonces pues como en compensación, ¿no? La FIFA lo premia, pero a los presidentes de Canadá y México no les da ni siquiera un premio de consolación. Entonces, el anfitrión número 1 es Estados Unidos. Nosotros aceptamos, como tantas veces lo hemos hecho, en mi libro Los héroes numerados, dedico un capítulo a la relación entre México y Estados Unidos, y muchas veces nos hemos subordinado para favorecer designios o de la FIFA o de Estados Unidos, pues que es el país más poderoso y del que tanto dependemos. Y mira tú, nos toca este mundial, Juan Villoro, de Canadá, México y Estados Unidos, en un momento especialmente desafiante para México y Estados Unidos, para México, con motivo del narco, con motivo de la narcopolítica, con motivo de narcoacusaciones, con motivo de que por primera vez vemos que desde Estados Unidos se acusa a un gobernador en funciones de Sinaloa, ahora con licencia, y una situación en donde no sabemos en qué va a parar. El mensaje es clarísimo: o lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros. Sí. En ese contexto es que viene el fútbol. ¿Cómo cruzas una cosa con la otra en esta ecuación? Mira, en el fútbol aparecen aspectos que están presentes en toda la sociedad mexicana y que tienen que ver con el crimen organizado. En los últimos 7 años ha habido cerca de 70 asesinatos de jugadores amateurs. Los llamados jugadores llaneros. 48 de estos asesinatos han ocurrido en el área de Salamanca, Guanajuato. ¿Por qué tantos ahí? Bueno, porque ahí disputan 2 cárteles, el Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación. Y se atribuye la pertenencia a uno de estos 2 cárteles a distintos muchachos que juegan, y en las pugnas que hay entre las bandas, pues han cobrado todas estas víctimas. Esa misma disputa tuvo lugar en el Estadio Corregidora de Querétaro hace unos cuantos años, cuando jugaban los Gallos Blancos de Querétaro contra el Atlas. Hubo una enorme trifulca entre los aficionados de ambos equipos, las porras bravas, y nunca se supo muy bien lo que había pasado. Esto se cubrió de una cortina de humo, pero sí se había establecido que algunos de los miembros de las porras bravas de Atlas pertenecían al cártel Jalisco Nueva Generación o tenían simpatías con él, y los otros a Santa Rosa de Lima. La misma pugna entre los dos. ¿Por qué esta región? ¿Por qué esta zona? Porque ahí se disputa el huachicol. Entonces, lo que ocurre en un campo llanero en Salamanca está expresando una contienda que en realidad tiene que ver con el tráfico ilícito de combustible y el pleito por la plaza. Eso se traslada a la cancha. Se traslada a la cancha. Cerca del Estadio Akron, Estadio Jalisco, se han encontrado restos humanos, no muy lejos de ahí, un campo de exterminio. Se rumora que el Mencho ya había comprado boletos para ir al estadio. Es decir, el tema del fútbol no es ajeno al crimen organizado. Boletos, no el estadio, sino solo boletos. No sabemos hasta dónde podía llegar la mano larga, la mano larga del cártel. Pero bueno, y esto en un contexto también binacional en el que Estados Unidos está persiguiendo de manera indiscriminada a los latinos. Hoy en día te pueden arrestar por el color de la piel. La patrulla migratoria así lo está haciendo. La gran pregunta es: ¿van a ir los hispanos a los estadios? Ellos son quienes han mantenido la afición por el fútbol en ese país durante mucho tiempo. México juega de local en Estados Unidos. Para jugar de local, Estados Unidos nos tendría que citar en Alaska o en algún lugar con muy pocos paisanos, pero realmente los mexicanos se entregan en los estadios de Estados Unidos. Y entonces esto también... ¿Tú crees que no van a ir? Mira, es que imagínate que vaya la ICE a los estadios, qué locura. Algunos mexicanos irán, los que sientan que no tienen los papeles totalmente en orden o no tienen el apoyo de un abogado. Una barbaridad que ¿crees que lo hagan? Estamos en una situación en que casi tienes que ir con un abogado al estadio, ¿no? Que realmente es algo terrible.
Es algo terrible, sí, lo que está ocurriendo sin duda, y pues es un enigma que pueda pasar ahí. Yo sinceramente dudo que el país anfitrión genere situaciones de ese tipo, porque pues iría en contra suya, ¿no? En contra del propio país Mira, anfitrión. sí, pero el país... Imagínate unos policías sacando a jalones a los aficionados. Claro, ahora hay cosas no tan... veo eso, pero bueno. Hay cosas tan absurdas como estas, Carmen, que el país anfitrión invita a Irán y al mismo tiempo lo bombardea. Entonces, bueno, no es una hospitalidad, digámoslo así, muy amable. En la Grecia clásica había una tregua sagrada, así se le llamaba, para impedir conflictos durante los Juegos Olímpicos. Pero bueno, los griegos clásicos eran más civilizados que el mundo contemporáneo. Debería haber una tregua sagrada Por en supuesto, el fútbol. Pues sí, ¿no? Sería deseable, pero seguirá la guerra en Gaza, seguirá en otras partes. Aquí no le llamaron tregua sagrada, pero quisieron acortar el ciclo escolar con un escándalo de por medio. Pues, ¿qué te pareció eso? No, bueno, yo creo que es absurdo que se acorte el ciclo escolar. Ya se arrepintieron, ya regresó al original, sí. Era tan absurdo que se arrepintieron rápidamente. No, fue un furor, fue un reclamo inmediato. Por supuesto que la educación tiene que estar por encima del fútbol. Como tú sabes, yo soy un aficionado enorme al fútbol. Es una de las pocas pasiones que no he abandonado en la vida, lo cual para mí es sorprendente. ¿Has abandonado otras? Hay muchas. Por ejemplo, muchas. ¿qué pasiones has abandonado? No, mira, por ejemplo, a mí me encantaba el rock, ¿no? Yo he sido, no? Sí. Bueno, me gusta, pero me gustan los grupos de antes, me gustan algunos cuantos grupos de ahora, pero ya no estoy embebido en eso como lo estuve en otro tiempo. Me gustaban muchísimos otros deportes y bueno, los he ido dejando en favor del fútbol, pero esa pasión no la he perdido. Pierde el Necaxa y me pongo triste. Es algo que he tratado de solucionar con terapias o de distintas maneras, pero no he podido. No hay manera. Bueno, esa pasión es incurable. Exacto. Siendo yo un enfermo de fútbol, si tú me preguntas qué te importa más, la literatura o el fútbol, la literatura, la verdad. Me Oye, gusta siempre y más. cuando hable de fútbol. Sí, bueno. Oye, siempre a veces la mía que habla de fútbol. A veces las combino. Entonces, si tú me preguntas qué es más importante, la educación o el fútbol, por supuesto que la educación, la salud o el fútbol. Como dijo Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Valdano, qué gran personaje, ¿no? Qué Estupendo, extraordinario, una figura única por su capacidad elocuente, campeón del mundo, además, pero por si fuera poco, una persona que escribe de maravilla. Oye, déjame preguntarte sobre José Ramón Fernández, porque hablamos de Gómez Junco, pero José Ramón Fernández está también presentando su libro biográfico. 80 años cumplió José Ramón, tuvimos una charla amplia con José Ramón Fernández y es un personaje y ha dicho cosas bastante puntillosas del fútbol y de por qué México pues no ha sido... ¿Por qué México no es una potencia atlética, no es una potencia olímpica, no es una potencia futbolera, teniendo la afición que tiene? Es impresionante la afición mexicana, pero no corresponde esa afición con los resultados de nuestros equipos. Efectivamente, si hubiera un mundial de públicos, México llegaría a la final. Ganaría, ¿no? Tenemos Campeón de una campeones. afición extraordinaria y muy entregada y ha sido el componente esencial del fútbol, sin duda alguna, en este país. Pero tenemos una liga diseñada para que haya un enorme éxito económico y un fracaso deportivo. Parecerían cosas contradictorias, pero no lo son. Porque triunfar en el deporte requiere de inversión, de tiempo, de paciencia, de planes de trabajo a largo plazo, etcétera. Y en cambio ganar dinero se puede hacer de inmediato. Y la afición ha acompañado esto de alguna manera, se ha resignado. Todas las grandes ligas del mundo duran un año. Esto permite hacer planes de trabajo, probar jugadores de la cantera, tener nuevas estrategias que igual no funcionan pero se corrigen. En cambio aquí tenemos nosotros mini torneos que desembocan en una liguilla que es muy redituable, en la que el octavo puede ser campeón. No hay ascenso de la segunda división a la primera, se llamaba división de ascenso, pero se perdió esa esperanza de sacar jugadores de segunda división para que llegaran a primera y mostraran sus posibilidades. ¿Qué te pareció eso? Es una cosa totalmente absurda. Aberrante, ¿no? Aberrante y que rompe con las esperanzas de los jugadores, de los equipos medianos. Eso se hizo para proteger los intereses comerciales de los grupos establecidos. Básicamente. Porque si tú estás en primera división, vendes derechos de televisión y lo importante no es ganar partidos, lo importante es vender derechos de televisión o incluso vender jugadores. Esa es otra cosa. Hay una inestabilidad muy grande en el jugador mexicano que está al margen de la ley federal
del trabajo, porque lo pueden vender de un lugar a otro. Los jugadores ni siquiera tienen derecho a su nombre. Un jugador nació con un apellido que a mí me parece muy digno, pero que coincide con el de una cerveza. Se apellida Corona y fue contratado por un equipo patrocinado por la cerveza de la competencia. Para que pudiera jugar, le pusieron en los dorsales el nombre de Tecatito, para que estuviera anunciando a la cerveza oficial. Cuando un jugador... ¿El Tecatito salió de ahí? Jesús Corona, muy buen jugador por otra parte, todavía juega en Monterrey. Si no tienes derecho a tu nombre, ¿cómo vas a poder tomar decisiones independientes en la cancha? Qué fuerte esto que nos cuentas. La FIFA, qué gran poder, ¿no? Algunos decían que más fuerte que la ONU. Bueno, que el tiene Fondo más Monetario. Agremiados que la ONU, Carmen. Bueno, la FIFA es un poder gigantesco, ¿no? ¿Qué te dice? Mira, el fútbol es el espectáculo más importante del planeta y por lo tanto genera muchísimo dinero y convoca muchos intereses políticos, y la FIFA ha sabido capitalizar esto. Además, el mundo contemporáneo ha repudiado las dictaduras de manera formal, pero al mismo tiempo ha aceptado dictaduras que permiten establecer controles verticales a través del deporte. Si tú ves el Comité Olímpico Internacional, el Consejo Mundial de Boxeo, la FIFA, pueden tener jerarcas que duran 14 años, 20 años, etcétera. Entonces, la FIFA ha permitido decisiones dictatoriales, abusos de todo tipo, de las que se han beneficiado sociedades aparentemente democráticas. Su sede está en Suiza, un país teóricamente neutral, con una democracia muy, muy establecida, que tiene un consejo de gobierno de 7 miembros, donde no hay líderes, etcétera, y sin embargo, ahí prospera esta megacorporativo que se define como una asociación no lucrativa, que es la FIFA. ¿Así se define? Sí, como organización no lucrativa. No es cierto. Y ganan todo el dinero del mundo. No lucrativa, así dice. Bueno, ahora hay una disputa. ¿Así dice su acta constitucional? Se han amparado dueños de palcos porque no les van a dejar llevar bebidas a sus palcos. Les han dado... Llevan ganando el juicio. Porque es que la FIFA te controla hasta lo que comes. Bueno, aquí no puedes llevar comida ni bebida porque la tienes que comprar ahí. Exactamente. Pero estos de dueños de palcos fueron a buscar un amparo y llevan una suspensión que la están mostrando desde ayer. Es que la costumbre para los dueños de palcos es que podían llevar sus tortas, sus botellas, papitas, lo que fuera. los cacahuates, ¿no? Sí. Pero bueno, la FIFA quiere incluso controlar la dieta en su favor, por supuesto, no por cuestiones de salud, sino por cuestiones de rentabilidad. Ni más ni menos. Desde hace 8 años que sabemos que México es sede del Mundial, ¿no? Sí. Y entonces estamos observando cómo a tambor batiente están haciendo esfuerzos para el aeropuerto, para los aeropuertos. En la Ciudad de México hay una pintadera de puentes color lila espantosos. Se está pinte todo, poniendo ajolotes por todos lados. ¿Qué te parece esta trepidante acción de autoridades para mostrar un rostro del Mundial? En este caso, la Ciudad de México, hay toda una polémica sobre el color lila y cómo están inundando colores de estos colores, puentes, bardas, en fin. ¿Qué te parece este momento? México tiene una gran capacidad para las artesanías y una de ellas es el remiendo. En México lo que no sirve se parcha, no se arregla. Y entonces el aeropuerto con este criterio se está parchando. Es como, yo pienso que no sigue los designios de un arquitecto, sino de un maquillista de cadáveres. Cuando alguien se muere, le pintan el pelo, le quitan las ojeras, etcétera, y durante un tiempecito se ve casi como si estuviera vivo. Lo mismo va a pasar con el aeropuerto. Obviamente es un aeropuerto que no es funcional desde hace mucho tiempo, pero va a tener una manita de gato para que se vea mucho mejor mejor de cómo estaba. Se va a ver un poco mejor, va a resistir unos cuantos meses El tema no es que se va a ver bien, porque ya cambiaron los pisos, cambiaron las lámparas, en fin, el aeropuerto lo están dejando hasta donde van a llegar, como el 80%, visible bien. Pero el tema es estructural, el tema está en otro lado. No, el tema es estructural porque los aviones no caben, o sea, hay demasiados slots, es decir, se programan demasiados vuelos para la capacidad de las pistas, es un aeropuerto insuficiente, es peligroso porque está dentro de la ciudad. La contaminación que tenemos en esta ciudad es grande, en parte por la turbocina de los aviones. Debería haber hoy no circula para los aviones. Esto ayudaría mucho al aire de la Ciudad de México. Pero bueno, ya sabemos que se canceló de manera arbitraria la posibilidad de otro aeropuerto y se creó un Fobaproa que vamos a pagar cerca de 300,000 millones de pesos hasta el año 2047 por la deuda que nos dejó López
López Obrador en ese campo. Que nos dejó López Obrador en ese campo y que estamos pagando con las TUAs, con las tarifas de uso aeroportuario, que son de las más altas del mundo. Los que compramos boletos de avión, pagamos un servicio de uso del aeropuerto que es muy, muy alto, a veces más alto que el precio del boleto. Efectivamente. Y es parte de lo que nos dejó aquí de... Sí, es parte de eso. Y entonces, bueno, mira, el costo del Mundial es fuerte para México porque se siente impelido el gobierno local a hacer inversiones que quizá no son necesarias y sobre todo se privilegia la apariencia por encima de la sustancia. Yo estuve el martes pasado en el chubasco terrible que cayó en el centro de la Ciudad de México. Se inundó la calle de Guatemala, donde está el Tzompantli, y estuvimos a punto de quedarnos como miembros del Tzompantli porque se llenó de aguas negras, etcétera. Yo creo que sería mejor desasolvar las alcantarillas y tener un buen drenaje que pintar la ciudad de lila, ¿no? Yo creo que es algo que urge mucho más. Bueno, hay baches, hay muchísimas cosas. Exacto. Además de feo, porque sinceramente esos puentes se ven espantosos. Sí, como el drenaje es subterráneo, pues entonces no se le invierte. No se le invierte porque no es redituable. Sí. Déjame hacer una pausa. Un saludo a las estaciones de Grupo Radio Centro en el país que están transmitiendo en vivo en este momento la transmisión de nuestro programa en Aristegui Noticias. Volvemos con Juan Villoro conversando de Los Héroes Numerados, este libro que está circulando de esta biblioteca breve de Seix Barral. Y bueno, pues Juan, dame un momentito y volvemos contigo. Estamos de regreso en esta conversación de viernes con Juan Villoro, hablando de Los Héroes Numerados. Y bueno, pues en el corte ya se imaginará la maravilla de platicar con Juan Villoro. ¿De cuántos temas, Juan? ¿De cuántos temas? Volvimos al tema de México y Estados Unidos. México y Estados Unidos, los ajolotes, tantas otras cosas. Los puentes color lila, todo esto que está pasando aquí en nuestro país. Y bueno, retomando el hilo de la conversación y del libro Los Héroes Numerados, hay, bueno, estos capítulos, los 11 capítulos que son, la introducción, la afición, la pelota, la camiseta, de lo que dijiste, el cronista, el jugador, el abrazo. El abrazo es muy importante porque determina... Abrazos, no balazos. En el fútbol es el momento de la felicidad celebratoria y hay muchas maneras de abrazarse, hay toda una gramática de la alegría en el fútbol. ¿Hay una gramática de los abrazos? Sí, cuando yo fui a los vestidores del Estadio Azteca me sorprendió ver un letrero que no sé si todavía está, que decía: absténgase de hacer expresiones inmoderadas de felicidad cuando anote un gol. Es cierto. Exacto. Ahora, como la felicidad es subjetiva, tú no sabes qué es innumerado, qué es exagerado o inmoderado. Entonces, la manera de festejar, pues dice mucho de los jugadores, pero por supuesto tiene que ver con el juego. Si no hubiera abrazos, el fútbol sería muchísimo menos épico. Es el momento en donde llega la catarsis. Por ejemplo, ahora que tenemos revisión de videoarbitraje, sucede que una jugada maravillosa de pronto se pone en suspenso. Cayó un gol único, pero no se sabe si fue legal o no. Hay una pausa que a veces dura 2 largos minutos en que se espera a ver si el gol fue legítimo. Y entonces, después de eso te dicen sí fue gol y te tienes que abrazar. Pero eso ya sabe como a comida recalentada, ya no es lo mismo. No, pues entonces, imagínate, espérese para abrazarse. Pero mira, yo en el estadio, Carmen, me he abrazado con un amor extraordinario con personas que no conozco. Anota tu equipo y el de al lado también le va a tu equipo y lo abrazas y es tu hermano del alma por unos segundos. Entonces, esta situación extraña de los abrazos futbolísticos me pareció que ameritaba un texto. Sin duda. Y tienes un texto que es el de las mujeres. Termina tu libro. Bueno, te pregunté por qué le dedicabas el libro a Gómez Junco, a Roberto Gómez Junco, ya lo dijiste. Y te pregunto por qué cierras el libro con un renglón de Marion Reimer, esta gran cronista, que dice: solo tiene un adversario, Marion, su propia sombra. ¿Qué personaje, Marion? Un saludo para Marion.
Sí, desde luego es una comentarista, analista de primer nivel. De primer nivel. Ha roto obstáculos y tabúes en México. El fútbol era una reserva masculina. La FIFA se encargó de que así fuera. En 1971, México fue pionero organizando un mundial de fútbol no autorizado por la FIFA que llenó el Estadio Azteca. Yo estuve ahí. Hubo sobrecupo en esa final entre México y Dinamarca. Ahí se demostró que el fútbol de mujeres podía reunir multitudes y sin embargo la FIFA lo siguió vetando con pretextos aparentemente médicos, pero en el fondo le tenían mucho miedo a las mujeres, porque las mujeres no solamente juegan, sino que también opinan, como tú muy bien sabes. Sí. Y cuando las mujeres opinan, no todos estamos muy conformes porque empiezan a vulnerar valores establecidos. ¿Ah, sí? Entonces, la llegada de las jugadoras implicaba la llegada de directivas, la llegada de periodistas, comentaristas, de todo un universo, la mitad de la población, con ideas de otro tipo. Y eso fue lo que se trató de impedir en esa mafia de hombres blancos de la tercera edad, que es la FIFA, ¿no? Pero esto se tuvo que romper. Apenas en el 2017 hubo una liga profesional en México y yo creo que la principal transformación que está teniendo el fútbol es justamente la participación de las mujeres. Y Marion pertenece a la inteligencia de esta transformación. Es una mujer que ha tenido que ser muy culta, muy preparada, entre otras cosas, porque tú sabes, Carmen, que cuando una mujer asume un trabajo profesional, muchas veces se le pide que sea 2 veces mejor que un hombre. Es decir, Que demuestre que no es tonta primero. exacto, y que sabe verdaderamente. Entonces tiene que ser una auténtica erudita y demostrarlo todo el tiempo. A Marion la acusan de saber demasiado, cuando que eso es una virtud, Una ¿no? virtud, sí. Entonces, Oye, la atacan muchísimo. Ella es yo la quiero muchísimo, la admiro, es un gran personaje, pero sé, y ella misma lo ha expresado. De hecho, es pues alguien que ha trabajado con la ONU Mujeres, porque su caso es un caso paradigmático de agresiones a una mujer, de agresiones a una profesional, de agresiones muy fuertes. Todo el tiempo si tiene agresiones en las redes. Claro, y si Y analizas la acribillan todo el tiempo. de manera racional, todo aquello por lo que la critican, en realidad son virtudes. Sí. Es decir, que sabe demasiado. Es muy inteligente, que sabe opina demasiado. de manera vertical, que, en fin, es una mujer honesta, que además, pues, tiene una actitud personal muy de acuerdo con los valores contemporáneos, ¿no? Y entonces de pronto es como si representantes de la Edad Media, ¿no? Dijeran, esta es una bruja, es una hechicera, que debe arder, ¿no? En la hoguera. Arder en la hoguera de las redes sociales. Yo creo que tiene un punto de heroísmo y de su valentía ha sido extraordinaria. Entonces, afortunadamente pude hablar largo y tendido con ella y mi libro en buena medida es un homenaje al fútbol de las mujeres, pero también a lo que ellas opinan y a la manera en que están transformando para bien el fútbol. Tú ves hoy en día un partido de mujeres y hacen mucho menos trampa que los hombres. No fingen faltas, o al menos no tanto. No se emberrinchan porque les marcan una falta. No hay tantos tirones de camiseta como en el fútbol de los hombres. No pierden tanto tiempo en la coquetería. Un jugador de alto nivel viaja con su peluquero. Ahora que venga el Mundial, van a venir una gran cantidad de peluqueros para los futbolistas, sí, Mira. porque para ellos el peinado es a veces parte esencial, tal vez la mayor de su trabajo. Los tatuajes, por supuesto, forman parte también de esta coquetería peculiar del fútbol masculino. El fútbol de mujeres es como era antes en su origen el fútbol de los hombres, un fútbol sin trampa, y eso me parece que debemos protegerlo y rescatarlo. Sobre el abrazo, déjame mandarle un saludo a nuestro querido Porfirio Patiño. Nos manda este fragmento de un texto. Maradona y el abrazo. Tras anotar el famoso gol con la mano ante Inglaterra en el Mundial de 1986, Diego Maradona le dijo a su compañero Sergio Checho Batista: cállate la boca, boludo, y abrázame. Batista, dudando de la legalidad de la jugada, le había preguntado si había sido con la mano al momento de la celebración. ¿Qué tal esa Efectivamente, si lo abrazaba, eso legitimaba el Fue gol, el ya gol, no lo discutas. Y qué bueno este comentario, porque también después de eso,
Maradona metió el gol más maravilloso que se ha notado en la historia de los mundiales, en el que él burló a media selección inglesa. Para lograr esta hazaña, él recibió un pequeño pase de trámite en media cancha. El negro Enrique le dio un balón que pues no tenía mayor mérito y Diego tomó esa pelota e hizo locuras hasta anotar el gol. Cuando llegó el abrazo, el negro Enrique le dijo, ¿viste qué pase de gol te puse? O sea, en realidad nada más le había dado un pase de trámite, pero el otro lo convirtió en un golazo y técnicamente fue un pase de gol. Entonces el abrazo también sirve para esto. Y por cierto que ese texto surgió de una invitación que me hizo Susana Zabaleta, la actriz, a escribir de los abrazos. Era algo en lo que yo no había pensado tanto y ella se le ocurrió hacer un trabajo en donde distintas personas hablaran de la forma en que se abrazan. Y me dijo, ¿por qué no hablas del abrazo en el fútbol? Y fue el detonante para escribir una primera versión de este texto. Entonces este capítulo del abrazo en la página 129 va a dar pie a una... No, surgió, ya fue un trabajo que publicó con fotografías y textos de muchos autores, Susana Zabaleta, y fue la primera versión de este texto, y luego obviamente seguí viendo yo abrazos y tratando de reflexionar en el tema. Ni más ni menos. ¿Y de qué extravagancia estás hablando aquí? La extravagancia. Bueno, la extravagancia tiene que ver con la forma en que nosotros desbordamos la pasión. Por ejemplo, el hecho de que Argentina gane el Mundial y 5 millones de personas esperan en las calles a su equipo, ¿no? Es decir, todo esto... En Argentina es una religión, es esta manera de vivir el fútbol. En Italia, que pierde la escuadra azzurra, por tercera vez no va al Mundial y la gente avienta la televisión por la ventana, ¿no? Es decir, hay algo extraño. No es una metáfora, es verdad. Es verdad. La avientan por la ventana, sí. El filósofo Ortega y Gasset decía que el ser humano tiene que darse vacaciones de civilización. O sea, que hay un momento en que todos nosotros tenemos que recuperar el orden primitivo y regresar a nuestros impulsos más básicos para no convertirnos en máquinas, en robots. Y el deporte es una manera muy sana de darnos vacaciones de civilización, porque volvemos a ser una tribu que apoya a sus héroes y hacemos una representación incruenta de la guerra, una representación pacífica de los conflictos, y gana el que tiene más méritos, etcétera. Entonces volvemos a ser una tribu ordenada, pero no muy civilizada, porque nos pintamos la cara de colores y gritamos porras extrañas y todo. Pero a veces esto se desborda totalmente en violencia, como el caso de los hooligans, en dopajes absurdos, en discriminaciones y racismos, en otras cosas. Y también en formas extrañísimas de la pasión que han dado lugar a la manera que tienen, por ejemplo, los argentinos de apoyar el fútbol, que probablemente nadie en el planeta puede estar tan involucrado con su equipo como alguien que sigue a Rosario Central o a Newell's Old Boys en Rosario, Argentina. Argentina, Maradona. Oye, qué tremenda la historia de Maradona. El juicio abierto por la muerte de Maradona es... Perdón que te derive para allá, es que todo llueve aquí con muchos temas. Maradona, qué personaje y su final y lo que está pasando en Argentina. Maradona ha sido un personaje único. Para mí es el favorito desde el punto de vista literario, porque... Por un lado, fue absolutamente ejemplar dentro del campo y fue una persona muy cuestionable fuera de él. Él dijo famosamente, la pelota no se mancha, y lo cumplió cuando estaba en el terreno de juego. Fue humilde y además logró algo muy singular, Carmen, que fue hacer mejor a sus compañeros. Ha habido grandísimos futbolistas en la historia, pero que no se han preocupado tanto porque los que juegan con ellos sean superiores. En cambio, Maradona ejerció este liderazgo que hizo que jugadores que no eran tan notables pudieran destacar mucho más. Así lo hizo en el Nápoles, que era un equipo no muy fuerte de Italia y que lo llevó al Scudetto después de más de 50 años de no haber podido conquistarlo. Así lo hizo con la Argentina de 1986, que era una selección más bien menor, pero que con él se convirtió en una potencia. Entonces, esta capacidad de liberar las energías de los otros, de tenerlos tan presentes, fue extraordinaria. Y aparte de eso, es un personaje de ópera italiana, porque él
era la persona más amada en Nápoles y 4 años después del Mundial de México, él fue el verdugo de Italia, nada más y nada menos que en el Estadio San Paolo de Nápoles. Entonces, los napolitanos que lo amaban vieron cómo ultimaba a su selección y ahí se dio una contradicción de emociones impresionantes, porque yo estuve en el estadio cubriendo ese partido y vi cómo al lado mío los argentinos lloraban y aplaudían al mismo tiempo. Es decir, lloraban porque habían sido eliminados como país y aplaudían a Diego porque anotó un penalti que acabó con sus ilusiones. Qué sentimientos encontrados tremendos. Te están escuchando muchas personas en el país y en otras partes a través de internet y he recibido muchos mensajes. Déjame recuperar un saludo que te manda la experta en temas anticorrupción, Muna Buchaín. Muchas gracias. Ella te manda un saludo y te felicita por tu artículo en el Reforma, que eso del aeropuerto, ¿no? No te he leído. Pero como tú intuyes todo, me preguntaste del aeropuerto. Fíjate, del aeropuerto. Dijiste, algo sabe. Algo sabe del aeropuerto. Le perdieron una maleta o algo. ¿Y se te perdió? No. No, para nada. No, simplemente hablo del desastre ya histórico de este aeropuerto. Pues ahí están haciendo un esfuerzo para que quede potable y presentable en este Mundial de Fútbol. Nos manda un mensaje el abogado Javier Cortina, saludos abogado, que nos dice que hay una exposición de los mundiales en América, desde el primero en Uruguay, en el Museo Franz Mayer, y que está espectacular. ¿La has visto o no? Mira, qué bueno que menciona... Ojalá que puedas decir algo que tenga difusión en el contexto de la entrevista, viene muy al caso, dice Javier, y dice que hay una sección importante del fútbol femenil, entonces que recomienda ampliamente la exposición en el Museo Franz Mayer. Mira, qué bueno que Javier Cortina menciona esto, porque el Mundial nos va a dejar 5 partidos en la Ciudad de México, nada más, pero se va a dar una cosa que no se dio en los otros 2 mundiales de los que México fue sede, que es una gran discusión. Hoy en día está esta espléndida exposición en el Museo Franz Mayer, pero también hay otra en el Museo Jumex de Arte Contemporáneo y Fútbol, en donde artistas de primer nivel reaccionan creativamente al tema del fútbol. En el Museo de Memoria y Tolerancia hay otra que habla de los temas sociales, la discriminación, etcétera, que acompañan el fútbol. En el Colegio Nacional hay otra que se llama ¿De qué color pinta el verde?, que recoge el fotoperiodismo relacionado con el fútbol, digamos, los grandes testigos de la imagen, y con camisetas, de la mejor colección de camisetas que hay en el continente americano de la selección mexicana, eso en el Colegio Nacional. En Iztapalapa también hay otra exposición de épica, que es justamente la principal colección de camisetas que hay en el continente americano, que está espectacular. En fin, hay muchísimas cosas que discutir y que ver. Hay coloquios, las universidades se han involucrado. Yo voy a participar con la Facultad de Derecho en la UNAM, porque uno de los temas interesantes es la relación entre el derecho y el fútbol. En fin, hay muchos aspectos que se están discutiendo, de modo que yo creo que a nivel de la discusión va a ser muy interesante lo que se haga en esta ciudad, a pesar de que solo tenemos 5 partidos y de que los precios de los boletos pues son sencillamente inaccesibles. Inaccesibles. ¿Cuánto cuesta un boleto? Es un delirio. Pues a lo mejor pagas 10,000 pesos por un boleto para un partido. Es algo absurdo. En los 2 mundiales anteriores los precios no fueron regalados, pero se podía comprar incluso el mismo día del partido para algunos juegos a precios razonables un boleto. Fue verdaderamente un mundial popular, el del 86, lo mismo que el del 70, y ahora es un mundial VIP para gente como el Club Epstein. Así de fuerte. Así de fuerte, porque ¿quién puede pagar esos precios? No, sí, son inaccesibles. Nos dicen que ayer fue la final de ida de la femenil América contra Rayadas. El domingo 17 de mayo, este domingo a las 12, es la final de vuelta. ¿No tendrá algo que decir, Juan? No, bueno, nada más desear que sea un gran partido. Lo será, ¿no? Insisto en lo que estaba yo diciendo antes, el fútbol de mujeres es la gran transformación que tenemos que seguir, que tenemos que ver. Agrego un detalle más bien técnico, que es que el fútbol de mujeres es más lento que el de hombres. Algunos dicen juegan muy despacio. Si tú ves partidos en repetición de lo que fue el gran Brasil de Pelé,
te sorprende que jueguen más despacio. Pero eso permite hacer que la técnica sea más importante que lo atlético. Es decir, la marca no es tan fundamental porque no llega tan rápido el defensor. No superas al rival por una carrera, por potencia o por fuerza, sino por habilidad. En el fútbol de mujeres, al ser más lento que el de hombres, tiene la virtud de que depende mucho más de la técnica, cómo controlas la pelota, qué vas a hacer con ella. Hay que fijarse en cómo juegan las mujeres, lo vamos a ver en la final del fútbol femenil. Este domingo será la final de fútbol femenil, suerte a las competidoras, y ya está cerca la final de hombres. ¿También? ¿Qué final te gusta? Vamos en semifinales. Bueno, no sé. ¿Quién te gusta? ¿Quién con quién? ¿Quién contra quién? Bueno, yo creo que los dos mejores equipos ya se enfrentaron, Cruz Azul y Chivas. Son los dos mejores equipos provisionales porque... ¿Y qué me dices, los Pumas? Bueno, los Pumas ayer no jugaron tan bien. No, también sí. Entonces, por eso menciono a los otros y de alguna manera eliminaron al América, lo cual nos da gusto a todos los que no somos americanistas, pero en un partido muy peleado. Yo creo que a nivel del rendimiento, los dos mejores equipos han sido Chivas y Cruz Azul. Y el estadio Azteca, que ya no era Azteca, sino Banorte, y no puede ser Banorte porque es una marca, y entonces va a ser el Estadio Ciudad de México. ¿Qué nos dice el estadio? Además, Bueno, tiene un filón ahora Carmín arriba. El Estadio Azteca es una obra excepcional. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez trabajó muy de cerca o conoció mucho a Kenzo Tange, el gran arquitecto japonés que hizo el estadio de las Olimpiadas de 1964. Y el estadio de esas Olimpiadas simula en su techo una pagoda. Se inspiró Ramírez Vázquez para hacer un estadio en México que un par de años después abrió sus puertas con un soporte de grecas que recuerdan las construcciones prehispánicas. Es desde el punto de vista estético extraordinario. Sí. Yo tuve la suerte de estar en el despacho del arquitecto y ver los planos de isóptica que hizo con un equipo de técnicos, por supuesto, para que se pudiera ver bien desde cualquier punto del estadio. Obviamente yo no he estado en las 100,000 butacas del estadio, pero he estado en muchas y se ve maravillosamente bien. Tiene también una acústica perfecta. Es un estadio ejemplar en muchos sentidos y no es casual que Ramírez Vázquez haya sido el edificador de algunos de los espacios más simbólicos de México, como la nueva Basílica de Guadalupe, el Palacio Legislativo y por supuesto el Museo de Antropología junto con el Estadio Azteca. Entonces es un centro, digamos, del poder laico y deportivo de México, el único en la historia que tendrá 3 veces el partido inaugural de un mundial. No he visto la renovación, no sé cómo quedó, pero bueno, es un estadio cargado de historia. Es un estadio cargado de historia. Déjame aprovechar el viaje, ya que estás hablando del arquitecto Ramírez Vázquez. Tuvimos una conversación esta semana con Felipe Leal, el arquitecto Felipe Leal, quien junto contigo y el Colegio Nacional, porque mencionaste el Colegio Nacional, están pues en los trabajos para un homenaje a otro gran arquitecto que fue el arquitecto Teodoro González de León. Y tuvimos una charla con Felipe. Vas a estar junto con él coordinando una mesa en mayo, 20 y pico de mayo, en el Colegio Nacional. Y pues es todo un personaje. Decía Felipe, casi nadie podría decir que no ha estado en una obra de Teodoro González de León. En el auditorio, en las embajadas, en tantas cosas. Desde luego, fue un grandísimo arquitecto. El Colegio de México es un espacio único, el Museo Tamayo también. El auditorio. El Colegio Nacional lo renovó, dándole a un edificio colonial una estética moderna muy funcional. Por supuesto, el Auditorio Nacional, el Infonavit, en fin, muchísimos edificios que tienen su sello. Fue un creador también de altos edificios en su última época. El Pantalón, el Dorito, esos son los apodos populares, son de él. El Dorito. El edificio en Reforma, que tiene una plaza que convoca a la gente. Le gustaba mucho la idea de crear edificios que hacen ciudad, es decir, edificios que invitan a ser visitados, edificios que tienen un contacto con lo urbano y con la naturaleza. Él fue discípulo de Corbusier en Francia y Corbusier ponía el acento
en que la naturaleza se incorporara a los edificios. Entonces las azoteas verdes o la manera de ver el paisaje más allá del edificio fueron también una de las cosas importantes de Teodoro González de León. Y en este territorio de naturaleza no hay que olvidar el Parque Garrido Canaval que hizo en Villahermosa, Tabasco, que es extraordinario. Sí. También la herencia de la arquitectura prehispánica, la forma en que recupera el talud en sus construcciones fue notable. Aparte de eso, fue un gran pensador de la arquitectura, dejó libros muy interesantes, se dejó influir tardíamente por la arquitectura japonesa, y una prueba de ello es el MUAC, uno de los mejores museos de México, que tiene mucho de la inspiración japonesa, empezando por el estanque de agua que ves antes de entrar. Es un museo muy zen, y es notable que un arquitecto ya formado con un estilo propio haya transformado su obra de manera tardía, y eso me parece también que fue alguien que no dejó de pensar. Cuando cumplió 90 años, se dio a sí mismo un viaje para ir a San Petersburgo a estudiar los edificios de Rossi, el gran arquitecto de Pedro el Grande. Y ahí él trató de entender un arquitecto que le parecía que él no había sabido comprender en su juventud, porque fue un arquitecto urbanista que creó toda una serie de edificios en torno al agua. Entonces es notable que a los 90 años, poco antes de morir, siguiera aprendiendo. Maravilloso. No, bueno, pues estamos sumándonos a esta información sobre el centenario, sobre los actos, actividades, que son muchas las que se realizarán. Sí. Los coordina Felipe Leal, que es una persona de un dinamismo impresionante y un gran arquitecto. Totalmente de acuerdo. Pues ya nos contó Felipe Leal esta semana justamente de todo eso, y se invitó a la conversación que tendrás junto con él y otros en el Colegio Nacional 26. No me acuerdo. Ay, Dios mío, yo creo que es el 25, pero no me hagan mucho caso. 25, 26. Sí. Bueno, hay que buscar al Colegio Nacional para ver la fecha. Se nos olvidó a los dos. A ti peor, porque tú vas a estar ahí. No, pero bueno, yo tengo mi agenda de papel. 25 de mayo, ya nos confirmaron. Aquí está, mira. Aquí está, 25 de mayo. Gracias a la producción que nos puso aquí la imagen de don Teodoro González de León, Felipe Leal, Juan Villoro. 25 de mayo a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional, en Donceles 104. Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues nos vamos con esto, Juan Villoro. Muchísimas gracias por estar aquí. Suspendo la conversación no por falta de ganas, sino porque vamos a dejar la parte final del programa con una noticia que está surgiendo, que tiene que ver con la versión que está corriendo sobre la detención de uno de los acusados por Estados Unidos, los 10 acusados, uno de los cuales es Rocha Moya. No se trata de la detención de Rubén Rocha Moya, que deberían, sino de quien fuera secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, que ha sido señalado por la Fiscalía de los Estados Unidos de recibir sobornos de los Chapitos. Y la información que está circulando en este momento de manera muy rápida es que fue detenido ya el pasado 11 de mayo, pero se está conociendo ahora esta información, y que fue detenido en Arizona. Vamos a hablar de esto en estos minutos que tenemos después de despedir a Juan Villoro, a quien aprecio muchísimo su visita. Qué gusto de verte, como siempre, Gracias. Carmen. Después de la pausa, volvemos con esto.